Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este Sin Lugar para los Débiles del día jueves. Bueno, lo que le contaba recién a Pablo Dugan. Por supuesto que está todo el equipo donde vamos a hablar de varios temas. Un tema central es lo educativo, lo que tiene que ver con este proyecto que se votó en diputados, que tiene que ver con determinar la esencialidad de la educación. Después vamos a ver el fondo de todo esto. ¿Cuál es el fondo, la discusión que hay de todo esto? Porque a priori suena bastante interesante. Cuando empezás a rascar un poquito, quizás el gobierno tiene otro tipo de intenciones, que lejos están de fortalecer la educación para recortar, sí, derechos de los docentes, que son trabajadores y trabajadoras y gozan de cualquier derecho que tenemos otros trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto que también vamos a hablar de la situación económica, está Magallanes, pero yo le quería proponer reflexionar sobre esto. A veces a mí me gusta, y espero que ustedes también, poder reflexionar sobre cuestiones que no forman parte de los grandes títulos del día o de los últimos días, pero que no dejan de ser parte de la agenda. Quizás parte de una agenda que no siempre es noticia, que no siempre está visibilizada. Pero cuando Cristina ayer habló en el juicio por el atentado contra su vida, en un momento dijo que quizás había una sociedad que estaba adormecida y que los dirigentes son el resultado, los dirigentes políticos, el resultado de esa sociedad. Me parecía muy importante analizarlo. ¿Por qué? Podemos estar de acuerdo o no con los dichos de la expresidenta. Lo que sí me parece es que se escucha, lo hablamos entre nosotros, entre muchos, esto de decir, che, estamos dormidos, che, no hay reacción, esto debió haber explotado y no explotó, y otros dicen, no, no va a explotar porque en realidad la gente no es que esté tan cansada. Bueno, creo que es momento de pensar cuál es esta sociedad en la que vivimos. Porque quizás estemos cometiendo el error de querer entender esta sociedad del presente con la reacción de sociedades que ya han cambiado. Puede parecer un dato menor, no, pero hace a la cotidianidad y hace a los instrumentos por los cuales podemos ir construyendo esa conciencia colectiva que nos puede permitir dar vuelta a la taba y empezar a construir una resistencia, una amalgama popular que le dé batalla a un gobierno que evidentemente va por todo, no se detiene y simplemente lleva 8 meses. Porque al fin y al cabo, más allá de los matices y las diferencias, en este presente estamos todos en un mismo lodo. Todos en un mismo lodo manoseados, como dice Cambalache. Bueno, ese es el nombre del editorial. En un mismo lodo. Les doy la bienvenida, gracias por estar ahí. Esto se llama Sin Lugar para los Débiles. Bueno, ahí está. Ese es el título que hemos puesto, En el mismo lodo. Quiero tomar como disparador, como les decía, los dichos de Cristina Kirchner cuando hablaba, como fragmento que tomé de una reflexión mucho más amplia que hizo, cuando dijo, bueno, estamos en una sociedad que parece bastante adormecida, ¿no? Lo escuchamos mucho, a veces nos lo decimos a nosotros mismos. ¿Qué pasa que no se reacciona? ¿Qué pasa que no se sale? La verdad es que, les soy sincero, como siempre no tengo yo los elementos suficientes para determinar en lo conceptual si la verdad este pueblo hoy en día está adormecido, si esta sociedad está adormecida. Yo al menos no tengo esos elementos, pero sí me parece que todos vamos a coincidir en que en verdad no podemos sintetizar y generalizar a la sociedad toda como si ésta no tuviese diferencias notables, matices y prismas a través de los cuales mira la realidad, que nos permita afirmar que en realidad hay una sociedad que está fragmentada, no solo desde el posicionamiento político, no solo desde la realidad económica, sino también en las formas en que va transcurriendo y va recorriendo su vida bajo este gobierno. A ver, si la pregunta es si hay una porción de la sociedad que está adormecida, yo creo que sí, pero no creo que sea del todo. Hay una porción que está adormecida y cuando decimos que está adormecida debemos preguntarnos quién la adormece. Si hay terceros que trabajan en sedarnos, en adormecernos, o si a lo mejor nosotros no somos nosotros mismos que tratamos cada noche de sedarnos para descansar y encontrarnos al otro día con una realidad que es muy dura, pero que sin embargo, al no poder transformarla, al menos vamos a estar tranquilos. Hay una porción de la sociedad, entonces les decía, que está adormecida. Y que está adormecida, entre otras cosas, por el rol de algunos medios. Algunos medios que por lo general son los medios que responden a la línea editorial y a los intereses del poder,
o peor aún, son parte de ese poder, que trabajan en construir una sociedad que esté quieta, en una sociedad que se aleje de la política, en una sociedad que entienda que para cambiar la realidad hay que votar, y nada más que votar. Esperemos los procesos electorales, cambiemos cada 2 años el poder legislativo, cada 4 el poder ejecutivo, y luego ahí vamos a poder ver si algo de nuestra vida mejora a partir de un hecho eleccionario. Y la realidad es que la política es mucho más que eso, y que las sociedades deben dar batallas que son mucho más importantes que las que puede dar simplemente con un voto en una elección. Entonces es cierto que hay maneras de adormecernos y que los medios cumplen esa función. Una de ellas es desviar la agenda, ¿no? Que nosotros estemos todos discutiendo un hecho determinado, que por supuesto puede ser importante, pero que perdamos de vista lo más urgente, lo necesario, lo inmediato. Quizás otra manera de adormecernos tenga que ver, más allá de ese desviar la agenda y entretenernos con algunas otras noticias que no hacen a la centralidad económica, también en esa lógica de decir, vos no te metas en política, vos no des las discusiones, porque al fin y al cabo todos los políticos son iguales, toda la dirigencia política es igual y al fin y al cabo nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la Argentina cada 10 años hubo una crisis, porque en realidad este país nunca va a crecer. Todo ese relato de alguna manera nos deja en un lugar de quietud. Entonces hay una porción de la sociedad que yo no tengo duda que está allí ubicada. Ahora, también hay que preguntarse si es solo la resultante de los medios, porque puede que no. Puede que algunos sean simplemente hombres y mujeres constituidos en su sentir, en su pensar, en su mirar, a partir de lo que los medios le meten en la cabeza, pero también hay otra porción de la sociedad que está adormecida porque está abatida a partir de frustraciones que ha tenido en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, y va juntando frustración. Y en vez de entender que en la organización popular, que en la política como instrumento tiene la capacidad de transformar esa realidad, ya está harto. Y apenas a veces tiene tiempo de pensar cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para pagar las tarifas, cómo hace para pagar un remedio y no para dar otro tipo de discusiones. Ahora, es cierto también que ese pueblo que está sedado, esa sociedad que parece sedada, algunas porciones de ella, no es la misma sociedad de otros años. Y a mí esto hoy me parece medular para leer la política argentina, para leer las reacciones populares, para leer el movimiento de la dirigencia y también para entender por qué Milei es presidente. No es un tema que ya está agotado por el simple hecho que, como ya ganó las elecciones y ya está ejerciendo Milei, tenemos que dejar de preguntarnos por qué llegó. Yo creo que hay que seguir preguntándose por qué llegó. Y sin duda que la sociedad ha cambiado. Esta sociedad, este pueblo argentino hoy, sin generalizar, pero una gran porción de él, es mucho más tolerante a lo que era antes. Es mucho más tolerante ¿a qué? A la desigualdad. Es mucho más tolerante a aceptar ese relato que le dice, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, si hacemos este ajuste, vamos a estar bien. Y bueno, no hay otra. Y bueno, había que terminar con la fiesta. Esas lógicas van constituyendo a una sociedad que parece que no reaccione. Hay una sociedad que hoy tolera cosas que años atrás no las toleraba. Y quiero poner con esto un ejemplo porque me parece central, que tiene que ver con la política de derechos humanos. Yo creo que esto nos pinta hoy como sociedad. Miren, ustedes se van a acordar, ¿se acuerdan de Pando? Pando, no me acuerdo el nombre de pila, Pando, pero, bueno, Cecilia, gracias, Cecilia Pando, esposa de un militar que hace muchos años atrás reivindicaba la dictadura, palabras más, palabras menos, quería instalar la teoría de los 2 demonios, era la expresión de la pata civil de aquella dictadura. Negaba a los 30.000, sostenía el algo habrán hecho. En aquella época, Pando era muy repudiada, pero era muy repudiada por muchísimos medios y era repudiada por el conjunto de la sociedad. Cualquier hombre o mujer que estaba en una marcha donde estaba Pando, automáticamente se salía y se lo señalaba, mirá, tal o cual está con Pando. Y era un horror, era una mancha Pando. Fíjense cómo hoy tenemos una presidenta que es 10 veces peor que Pando, porque además es colaboracionista de los genocidas. Y fíjense cómo hoy
la sociedad lo tolera mucho más. O sea, lo que antes era, en el ejemplo de Cecilia Pando, lo que antes era como un límite, ahora es votable. De hecho, es vicepresidenta. Y niega los 30.000, y van por un indulto, y van por las prisiones domiciliarias, y paran los juicios, y tratan de desarmar el CONADI, y quieren cerrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y van en contra de las abuelas. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que esta sociedad es más tolerante. Más tolerante a cosas que para mí son el horror. Y para ustedes seguramente también. Pero esto es un cambio interesante. ¿Por qué es un cambio interesante? Precisamente porque nos está hablando que hay otra sociedad que empieza a tener otra mirada. Que no significa que esa mirada sea mejor. En este caso claramente no. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad económica y nos preguntamos por qué la gente no reacciona, quizás tenemos el chip en la cabeza de que la sociedad argentina, el pueblo argentino, va a reaccionar como reaccionó el 19 y 20 de diciembre del 2001. La gente va a salir a la calle, va a romper todo, habrá saqueos, como hubo durante el gobierno también de Alfonsín, y todo eso va a golpear duramente y va a desestabilizar al gobierno de Milei, como pasó con Alfonsín y pasó con De la Rúa, con muchos elementos que los diferencian. Pero en la actitud popular se veía eso. Y quizás estamos esperando eso, y no lo vemos. Entonces decimos, esta sociedad está adormecida, está sedada. Pero quizás esta sociedad no vea esos instrumentos de resistencia y de protesta como se veía en aquella época. Por supuesto, no olvidemos que en aquella época, cuando se da el 19 y 20 de diciembre del 2001, y se da esa implosión, es el resultado de un proceso de 10 años. No es el resultado de 8 meses. Es el resultado de un proceso de 10 años, que fue el gobierno de Menem que estalla con De la Rúa, con la línea que los unía, que era Caballo. Donde había una afectación directa a la clase media, que fueron los ahorros. ¿Se acuerdan? Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. La clase media que se avivó que había pobres y se juntaron con los movimientos piqueteros, las cacerolas y el piquete, porque había algo que llegaba a su fin. Ahora, quizás esa sociedad estaba empoderada desde otro lugar y entendía que debía volver a recuperar el instrumento por excelencia de transformación que es la política. En esa época, se acordarán, habrán participado de muchas de ellas, estaban las asambleas, que sobre todo las construían los partidos y los espacios de izquierda, el frente de izquierda no, Izquierda Unida en esa época, y el Partido Obrero, que fueron armando asambleas. Ahora, la lucha, la reacción fue fragmentada. Se conformó en la centralidad de la ciudad, que terminó con más de 36 asesinados en todo el país, precisamente porque se dio un marco de violencia que generó que más gente vaya a la plaza. Ahora, no había una sociedad que se había amalgamado y organizado para ponerle fin a un gobierno. No, se amontonó con todos reclamos distintos y ahí se puso un límite. Bien, esa sociedad no es la de hoy. Porque esa sociedad tuvo una resultante positiva cuando aparece la conducción política de esa reacción, que fue Néstor Kirchner. Porque en el medio, bueno, ya vemos los 5 presidentes, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que termina con la posibilidad de que Duhalde sea candidato y presidente electo, porque lo había sido por una cuestión de ordenamiento constitucional. Entonces, digo, ¿qué es lo que aparece para ordenar esa reacción? Y aparece Néstor Kirchner, que entiende claramente la necesidad de ese pueblo, que lee claramente frente a qué sociedad estaba y decide construir una transversalidad política, pero con un claro horizonte. No importa de dónde vengan todos los que quieran, pero vamos para acá. No es vengan todos los que quieran y vamos viendo qué hacemos. No, vamos para acá. Aparece la conducción política y esa conducción política logra canalizar las angustias, las broncas, la desesperanza, la antipolítica, la logra canalizar y la transforma en todo lo contrario a partir de la gestión política. Bueno, eso tampoco está. Hoy no está Néstor Kirchner. Y ustedes dirán, algunos dirán, está Cristina Kirchner. Sí, está bien, la intentaron matar y no podemos conseguir como sociedad que descubran quiénes mandaron matarla. Y un peronismo que tiene sus internas como toda la vida, que va tambaleando. Y una izquierda que se posiciona siempre en un rincón histórico, pero que quizá le falta dar ese paso para ejercer más el poder en algunos sectores más articulados. Bien, es otra sociedad. Los dirigentes de hoy no son los dirigentes de ayer, por más que a veces sean los mismos nombres,
quizás entiendan también que mucho de lo que en algún momento hicieron, hoy no están dadas las condiciones para hacerlo porque las exigencias son otras. Entonces, ¿hay un pueblo que está sedado? Sí. ¿Hay un pueblo que le falta un horizonte? También. ¿Hay un pueblo que aún sigue enojado? Sí. ¿Hay un pueblo que está desesperado y que se desangra y que no tiene ni ganas de pensar cómo hace para salir a enfrentar a un gobierno? Porque hay un pueblo en ebullición, como decía también ayer Jorge Elbaum, que también es parte de ese pueblo. Ahora, quizás el gran problema que hoy tenemos tiene que ver con que, insisto, esperamos que la reacción de una sociedad se dé como se dieron en otras épocas. Estamos frente a una sociedad distinta. Ni mejor ni peor, no lo sé, habrá matices en los que cada uno podrá evaluarlo. Hay una juventud que entiende que hoy la disputa política es contra la política, por eso ganó Milei, entre otras cosas. Y quizás en aquel entonces no. Hay algo fundamental que es preguntarnos también por qué como sociedad y como pueblo, desde el comienzo de la democracia hasta hoy, no hemos podido sostener, casi diría, me puedo equivocar, pero casi diría ninguna lucha que no se haya echado atrás a partir de la llegada de un gobierno. Creo que tenemos un gran pecado en la Argentina, que es que cada gobierno que asume le permitimos que arranque todo de cero, como si la historia empezase con él y acabase con él. Y entonces no hay una continuidad en casi nada. No existió en el gobierno de Mauricio Macri decir, che, esto que se hizo durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner estuvo muy bien, lo vamos a mantener. Lo decían en la campaña, después no lo cumplieron. No lo han hecho. Y eso también es transversal. Y vuelvo al ejemplo de los derechos humanos. Luego de la dictadura, Alfonsín y, por supuesto, organismos de derechos humanos constituyen la CONADEP. Se hace el juicio a las juntas. Extraordinario ejemplo en el mundo. Había una clara posición sobre los derechos humanos. Después, sí, estuvo la obediencia civil y punto final. Pero era parte, según cuenta Alfonsín en su libro Memoria Política, era parte de las pulsiones que había en ese momento. Pero había una política de derechos humanos que se tenía clara. Llega Menem y destruye todo eso. ¿Por qué? Porque establece el indulto. Luego llega Néstor Kirchner y recupera la lucha por la memoria, la verdad de la justicia, recupera los espacios de la memoria, baja el cuadro y comienzan los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad. Después viene Macri, intenta destruirlo, metiendo el 2x1, y el pueblo reacciona, ¿se acuerdan? De la marcha de los pañuelos, diciendo no, con el 2x1 no te metas con este tema. Y luego viene Alberto Fernández, no terminan ni de avanzar ni de retroceder, básicamente como todo el gobierno, y luego, ahora viene Milei y lo vuelve a destruir todo. Toda la política de derechos humanos. Si en este tema hacemos el recorrido, nos damos cuenta que parece que no hay un tesoro en la Argentina que podamos cuidar. Y que digamos, che, está todo bien, gane quien gane, esto no se toca. Parece que la argentinidad al palo, la canción que canta la Versuit, es por la selección. Nada más. Después todo es, no, a la selección no la toquen, no puteen a Diego, no puteen a Messi, no puteen, qué sé yo. Eso, bárbaro. Luego, ¿qué? Entonces, estamos todos en un mismo lodo manoseado. Y ese lodo se ha constituido por responsabilidad de los políticos, por responsabilidad de los medios y por la responsabilidad de los ciudadanos a pie. Y la historia la escriben muchos actores. Y quizás a veces lo más fácil es echarle la culpa a un sector de que solamente escriben la historia. ¿Qué sé yo? Los que estén despiertos deberán levantar a los adormecidos, los que estén sedados voluntariamente deberán dejar de hacerlo. Desde los medios deberemos dar disputa de entender que esto es un proceso y que los tiempos son los tiempos de la realidad que te dé a veces el bolsillo. Un manojo de ideas para pensarnos un poquito en este presente. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Por eso, si bien yo creía que había que dejar de tanto de hablar de la herencia o algo, lamentablemente la deshonestidad intelectual
del kirchnerismo, digamos, y sus socios políticos, nos obliga a tener que contar de vuelta de por qué lo que estamos haciendo en el resto del mundo se considera un milagro, mientras que acá empiezan a encontrar cosas que no había hasta hace 8 meses, como si el problema de la pobreza y la indigencia fuera un problema que se gesta en un solo día. El ajuste no terminó siendo de 5 puntos del PBI, sino que terminó siendo por el equivalente de 7 puntos del PBI. Obviamente hubo una sobrereacción, teníamos que claramente poner las cuentas en orden. Aviso que si bien el número de julio da negativo por la gran carga de intereses, porque así como tienen la estacionalidad del pago del medio aguinaldo en lo que es el mes de junio y el mes de diciembre, que de hecho contra todo pronóstico tuvimos superávit fiscal financiero en junio, cuando ustedes toman el acumulado nos sobra dinero. De hecho, es tanto el dinero que nos sobra que dentro de la cuenta del Banco Central tenemos 17 billones de pesos acumulados. Veo que se están notando los efectos de la recuperación. Estamos todos felices. Bueno, uno lo escucha a Javier Milei y evidentemente él está en otra realidad. Pero bueno, les doy la bienvenida a Anabela, a Abigail, Hola. señor Magallanes, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo lo están viendo? ¿Están así? Insisto, que hay una porción de la sociedad adormecida, otra por supuesto que no. ¿Cómo lo ven? Voy a retomar un poquito lo que escuchábamos recién del presidente Javier Milei. 2 puntos me parecen interesantes para analizar. Uno tiene que ver con que él hace mucha alusión a la herencia y al gobierno anterior, que parece ser que ahora está descubriendo la pobreza. Bueno, claramente la pobreza no es de ahora. Lo que pasa es que uno, como gobierno, puede decidir profundizarla o puede decidir hacer cosas por las personas. Sí, combatirla. Claro. Y en este caso concreto hubo una estrategia muy fuerte para profundizarla, porque hay una decisión desde el minuto 0 del recorte, hay una decisión desde el minuto 0 de no gastar plata. Y ahí voy al punto 2. Javier Milei en este mismo discurso está diciendo nos sobra dinero. Sí. ¿Con qué cara hoy en día, con la cantidad de pibes que se van a dormir sin comer, el presidente de la nación dice nos sobra dinero en el Banco Central? ¿Es una burla? La verdad que no lo entiendo. Cuando lo escuché me quedé helada, porque no podía creer, incluso, si bien todo el tiempo está hablando de la macroeconomía, la frase esa de hacer una fiesta del dinero que tienen guardado, encanutado, y que no le bajan la plata y la comida a los comedores, me parece por demás, no sé ni cómo catalogarlo. Maligno. Sí, qué sé yo. Bueno, me voy a callar la boca. ¿Avi? Voy a tomar esto que dice Anita. Ayer medio estábamos hablando, para mí hay una gran parte de la sociedad que todavía sostiene que esto es lo que corresponde hacer, sí, que este es el camino de la recuperación. No sé cuál recuperación, claramente entiendo que ese gran porcentaje de la sociedad entiende que la recuperación es dejar el 80% de la población afuera, prácticamente, porque estamos hablando que una pobreza estructural, diríamos, no medida por la cantidad de pesos que te entran en el bolsillo, es el 73% de la población. Entonces, creo que sí, que verdaderamente hay un sector que todavía lo banca. Claramente no es el sector que yo considero que deberíamos tener, ¿no? O que debería estar dentro de un plan de gobierno. Creo que ahí es lo que nos distingue al presidente Javier Milei y a mí en ese punto, que es estar entre todos y ocuparme de la cantidad de pibes que se van sin comer o no tener que ver la publicidad de UNICEF, por ejemplo. Bueno, pero me parece que hay una sociedad somos parte de una sociedad que ha tenido, yo creo que ponerlo todo sobre la mesa. ¿Por qué esto que marca Ana? ¿Por qué se tolera que un presidente diga me sobra plata del Banco Central con una realidad como la que conocemos por la CELAC, por UNICEF, por los mismos que dan los índices de pobreza de la UCA? Pero por la calle, Gorro. En la calle, claro. ¿Pero por qué es necesario? ¿Pero por qué es necesario? Él construyó o sea, ojo, lo que te estoy diciendo no es que yo lo piense, pero él construyó, el presidente y toda la gente del gobierno mismo, construyó el relato de que era necesario hacer esto, que es necesario aumentar la pobreza, la desocupación, que cierren las empresas, terminar con el choreo de la plata del Estado. Por eso vino a limpiar, a echar, etcétera, a cerrar ministerios que no servían, a echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Hay algo por lo cual
una porción de nuestro pueblo lo acepta como válido ese relato. Y no tenemos que creer que son todos idiotas. No, por eso. No. Digo, evidentemente por algo, ¿entienden? No es la primera vez aparte que nos dicen tenemos que ajustarnos en la historia, ¿eh? Nos lo han dicho varias veces. No, pero así Así no. de brutal. Así no. Pensá que Macri hizo, más o menos intentó hacerlo en 4 años. 7 meses. Es una corrida a 520 kilómetros por hora y te la pegaste en el paredón. Ahora, una cosita. Está claro, porque también en este discurso el presidente Javier Milei hablaba mucho de la inflación, del logro que ellos consideran un 4% de inflación. Ahora, vos podés tener el 4% de inflación, pero si la gente no va a comprar, a alguien están cagando, por Sí. decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que ahí tenés el tema del salario. La inflación bajó. Igual es cierto que esta mañana lo escuchaba a Víctor Hugo, que decía pensar que hoy hay medios que le están celebrando el 4%, lo decía concretamente de Clarín, le están Sí. celebrando el 4% de inflación a Milei, y el 3,8 en uno de los momentos del gobierno de Alberto era un desastre para el mismo diario. Bueno, lo que pasa ¿Qué quiero es decir sí. con qué? No, Javier Milei te dice, nosotros evitamos el 15.000% Está de bien, inflación. pero quiero decir, o sea, en esa y construcción instaló. en esa construcción de relato de los medios también hay unas lógicas para... Por eso digo, lo que ayer era insoportable, cuando Massa era economista, ministro de Economía, para los medios era intolerable una inflación de los números que tenía Massa, ahora tenés lo mismo y sobre todo es una inflación que se ha desacelerado como nunca antes. Entonces digo, ese relato también nos va construyendo de una manera. Pero conozco mucha gente que ha votado a Javier Milei que hoy está desencantada. Mucha gente que decía, basta del kirchnerismo, basta de las reglas estas que no se pueden leer, que hoy estás acá, mañana estás asá. Si tenés una pyme, querés invertir, querés hacer algo, querés, no sé, montarte una empresa nueva, no lo podés hacer, tenés un montonazo de impuestos, basta de kirchnerismo, que venga algo nuevo y esto era necesario. Llegó Javier Milei. Hoy tampoco la podés montar, y no porque no tengas impuestos, sino porque no le tenés a nadie para vender, porque no tenés mercado abierto, porque no tenés guita para poder traer materiales. Es difícil, pero de todas maneras lo vuelven a votar. Bien, hay dos países evidentemente, Increíble, o bastante más que dos, porque uno lo escucha a Milei y habla de la recuperación económica, y vos en tu casa estarás diciendo dónde estará la recuperación económica, porque no la están viviendo. Pero bueno, evidentemente todavía tiene tiempo. El tema es que parece que pasaron 10 años y fueron 8 meses. Sí, claramente. Le quiero dar su Sí. espacio, su lugar. Sí, muchas gracias. 17.000 Bueno, era la inflación, no 17.000. 15.000. Pongamos las cosas. Está bien, Yo más no sé arriba. cómo saca Sí. el número, me gustaría Es que me lo explicara usted, que 17.000. Nunca sabe entendí tanto. del todo el número. 17.000. Le quiero decir que la sociedad está bajo el síndrome del no quedaba otra. No es mía la invención, se la escuché a una señora que no podía pagar el boleto y que fue abordada por un cronista y dijo, no quedaba otra. Están aturdidos, estamos viviendo esta cosa. Yo le quiero decir que tenemos perro nuevo, que se llama Thor, ¿Quién tiene perro nuevo? La Argentina tiene perro nuevo. Hay un perro nuevo en la Casa Arrollada que se llama Thor. ¿Lo compraron? Lo compramos todos Dice, los está bueno que argentinos. adopten, ¿no? Lo Un perro. compramos Sí, todos lo los van a adoptar. argentinos. Se va a alimentar con un alimento especial. Calculamos unos 100.000 pesos por mes. Y el presidente se puso de novio, cosa que me alegra. Tenemos perro, tenemos presidente. Y encima es un presidente solidario que le dice al saliente, si caes en Naca, yo te cuido los perros. Entonces, Es verdad. me parece Terrible. que están gobernando en pito. No, Esto no. es una cosa que... Porque Bueno, vos le diste la palabra. es una cosa que... Che, si quedaste No, en Naca. no, Si quedaste en Naca, yo basta. te cuido los perros. No. Porque, chicos, es lo que estamos Es un viviendo. espanto, sí. Está el Yo- pibe. Sí, yo un poco soy- tarde el pibe. yo soy Sí, tardísimo, chicos, el pibe. independiente, pero es lo que pasa. ¿Saben qué está pasando? ¿Qué? La oposición tiene el efecto Tandarica. ¿Cuál es el efecto? No, El por del favor. tropezón. Por favor, te lo pido. El del Cuidado, tropezón. pará. No, el del tropezón que nunca termina. Entonces, claro. nosotros nos damos el lujo de ningunear a Maradona, de comprarnos un perro, Después de le jugaron. decirle, che, gordo, cuando No, caiga cuidado, la no, picada, ya basta, no. yo te cuido los perros. No. Pero Ustedes no simplemente saben, eso. ya está, sí, Sí. simplemente. Sí. Ustedes no saben de verdad el miedo que nos genera cuando hablamos allá. puedo. Porque, Sí. porque no sabemos lo que va a decir. Temblamos todos. Sí, bueno, ¿qué? Así pasamos a otra cosa. Diga. ¿Puedo seguir? No. La palabra es de ustedes. Gracias. Gracias. Voy a- Buenísimo.
Yo te voy a Sí, decir de quién es la palabra ahora, de los universitarios. Sí, parece, ¿no? Sí, de los docentes. Bueno, a ver, 12, 13, 14, paro universitario, nos tenemos que remontar al 23 de abril. Marcha universitaria, multitudinaria, vos te vas a acordar. Después de esa marcha vienen las conversaciones, negociaron 60% que recomponía el gobierno solamente para el financiamiento de funcionamiento de las universidades. Recordá que no había luz, no estaban funcionando los ascensores, pero no se hablaba del docente, no se hablaba del salario y no se habla hasta el día de hoy, salvo que en un ratito te voy a contar el gran aumento propuesto, que claramente dijeron que no, hablando de 4% de inflación. Buenísimos los spots que hicieron los docentes universitarios para explicar ¿qué pasa cuando vos no le prestás atención a la universidad pública? Esto, mirá. Dame un punto de apoyo y te muevo el mundo. La relación de la fuerza aplicada, F, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro, D, la fuerza de resistencia o carga, R, y la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la carga, D. Arquímedes, ley de la palanca. La forma parabólica de los túneles, lo que permite que se distribuyan las tensiones a lo largo de toda la estructura. Pero el acero estructural es lo que proporciona una excelente relación peso-fuerza, resistencia a la fatiga, al paso del tiempo. Te dejo acá en la esquina, ¿no? Son fuertes, son muy fuertes porque es una realidad esto. Ya pasó. Claro. Ya pasó. En la década del 90, cuando los profesores universitarios no podían trabajar porque justamente no había mucho desempleo, parecido al que hay hoy, los docentes no cobraban, entonces vivían de paro. ¿Qué hacían muchos de ellos? O eran tacheros o se ponían en algún comercio con la indemnización que les cobraban, que podían cobrar en realidad, algunos. Esto está pasando en el día de hoy. A ver, cuando hablamos del presupuesto total de la educación, de la universidad, estamos diciendo que solamente en este año cayó más del 31%, exactamente 31,5%. Es muchísimo. Y que además está funcionando con el presupuesto del año anterior, o sea, del 20... Sí, exacto. Porque no se habló en el 2023 de un presupuesto para el 2024. Por ende, tenemos que remontarnos al 2022. Nada que ver los parámetros al día de hoy. Los gastos de funcionamiento, que es esto de pagar la luz, pagar el servicio de limpieza y demás, cayeron 35% interanual. Mira, los docentes perdieron el 55% de su sueldo. Vos sabés que es de los profesionales públicos, si se quiere, es el que más ha caído el salario de los universitarios. Ahí te decía, presupuesto total de lo que va del 2024, 31,5%, de gastos de funcionamiento, 35%. El gobierno ofreció 3% de aumento para agosto, 2% para septiembre. Acá, perdóname, acá vuelvo a la pregunta que hacía Ana referidos a Milei cuando habla de la plata del Banco Central. Parece que se nos ríen en la cara, ¿no? Porque ofrecer un aumento del 3 y del 2... Sí, claro. Es realmente ofensivo, es ofensivo. Pero no es un aumento dialogado. Claro, no, por supuesto, claro. Porque citaron a los gremios, todo, pero no es dialogado. En realidad es impuesto. Sí. Yo te doy el 3% y el 2%. ¿Te gusta bien? Si no te gusta, también. Entonces después los comunicados que salen desde el Ministerio de Capital Humano es que por buena voluntad de Sandra Petovelo y también del secretario de Educación, es que llegan a darle a los docentes este aumento. Déjame agregar una cosita y un poco retomo la idea inicial. Recordemos que los docentes vienen de años de pérdida. Este 55% sí, claro, es sobre años de pérdida. Todos tenemos un conocido o un familiar docente que tiene 2, 3 trabajos y no es del último año, de los últimos 8 meses de Milei. Ahora, vos como gobierno podés decidir profundizar esa desigualdad o podés tratar de que las cosas empiecen a estar un poco mejor. Claro. Claramente siempre está la decisión sobre el ajuste, sobre las personas, por ejemplo, que están a cargo de las escuelas, sobre los médicos, hoy ni qué hablar sobre las clases populares. Bueno, y uno ahora entiende, va a haber, sigue en medidas de la UBA, pero
También están pensando en organizar una marcha que esperemos sea de la magnitud que fue la primera, que realmente le dio un cimbronazo al gobierno. Creo que fue desde que asumió hasta hoy lo más fuerte que ha sentido el gobierno, si no me equivoco, me estoy olvidando de algo. Pero aquel recorte que dijeron que iban a detener, no lo están deteniendo. Y en los salarios se ve. Bueno, mira, 20-21 de agosto, de hecho empezaba el segundo cuatrimestre. Entonces no hay mucho, no ha empezado, claro. No, claro, no empezó. Y el 20-21 de agosto vuelve otra vez a hacer un paro de 48 horas. Pero el dato más importante es que si de aquí a diciembre no se mejora el presupuesto, vamos a estar hablando de valores significativos iguales al 2005. Mirá la cantidad de años que vamos a retroceder. 20 prácticamente. Impresionante. Bien, hoy también en diputados hubo la votación, media sanción a lo que el gobierno determina de esta manera. La educación es un servicio esencial. Sí. Primero, hoy lo hablaba con Sonia Aleso en Radio 10, me decía, bueno, primero, la educación no es un servicio porque un servicio tiene clientes. ¿No? Empecemos por ahí. Pero además, ¿cuál es la verdadera intención? Denuncian muchos docentes organizados en distintos sindicatos de esta medida del gobierno. Bueno, en primer lugar, choca soberanamente de frente con el derecho a huelga. Choca directamente. ¿Por qué? Porque lo que propone la ley Finocchiaro, porque fue justamente presentada por él, por Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO, es que cuando se generan medidas de fuerza por 48 horas, sí o sí tiene que estar presente el 30% del plantel del colegio, que tiene que ser directivos, docentes o no docentes. Si la medida pasa, se prolonga, tiene 3 días, 4 días, 5, una semana, no importa, a partir del tercer día el 50% del plantel de la escuela. Pero te voy a dar un dato. A principio de año, el directivo, ¿cuál empresa? El directivo del colegio debe presentar una nómina anual de las personas que van a estar ya relacionadas durante todo el año en esas medidas de fuerza. Nombre y apellido. No pueden moverse. Si vos querés desarrollar, por ejemplo, de hecho yo le preguntaba a Finocchiaro, ¿qué pasa con las escuelas que tienen comedor, que tienen merendero, que los chicos van a comer? Exacto. Cada vez son más. Claro, y me decía, eso está contemplado porque de hecho los mismos que se quedan en el plantel del 30 o el 50% deben darle a los chicos y proveerles el alimento o el desayuno. También le pregunté, por ejemplo, ¿qué pasa con la calidad de la educación? Porque no es lo mismo tener el docente que tener otra persona que no sabés cuál es el contenido. Exacto. Esto es muy... ¿Y qué te dijo? Que, bueno, que estaba garantizado y que eso tiene que garantizarse. O sea, a ver, en realidad acá es... Yo te estoy diciendo esto, pero esto enfunde otra cosa. Bien, cierro con esto. Hoy me decía Sonia Aleso de Cetera. El objetivo del gobierno es que el pibe esté en la escuela. Claro. Y que un pibe esté en la escuela no significa que se esté educando. ¿No? Digo, es mucho más profunda la discusión. Y por el otro lado, cuando muchos padres y muchas madres con razón dicen, che, si un docente hace pago, yo tengo a mi hijo en casa, no puedo ir a trabajar, pierdo el presentismo, me genera... Es cierto. Ahora, lo decía hoy Sonia Aleso, ¿saben cómo se soluciona esto? Con un gobierno que abra las paritarias para los docentes y que pague todo lo que tiene que ver para tener excelentes condiciones edilicias que se merecen nuestros pibes y nuestros docentes. Con eso se cierra la posibilidad de los paros. Entonces, no hay que ir por la consecuencia, el paro siempre es una consecuencia, sino por la causa. Es contra los paros políticos, es contra de los sindicatos, pero además te digo, muchos diputados hoy en la defensa de su palabra, obviamente de rechazo total, decían, ojo, porque mis hijos, por ejemplo, no tuvieron clase, no porque hicieron paro los docentes, sino porque se quedaron sin luz. Sí, claro. Porque no había agua. Porque hay rata. Claro, exacto. Muy bien. Perdón. A ver. Perdón. Sí. No, porque tiene que ver con el tema, tiene que ver con el contenido. Sí. De los chicos van a aprender y a volver a educarse con el inadiccionario. ¿Otra vez lo trajo? Sí, con el inadiccionario. Le digo una cosa, esto es formidable, porque son términos que se habían dejado de utilizar. Sí. En un momento por la policía del pensamiento. Yo les voy a traer... Policía del pensamiento. Sí. Algunos decían que eran estigmatizantes, otros decían que eran no sé qué. Yo les voy a traer los nuevos términos que se van a utilizar para que la gente llame las cosas por su nombre. Ya lo hizo esto una vez, Sí, pero tengo nuevos términos. Se ve que tiene muchas palabras. Mira, vamos a la N. A ver. Negro. No. Sí. No.
Sí, no mirá, le pongan el pi, porque el negro no es. Negro, mirá. El problema es la connotación que le va a dar. Negro, dícese de la persona que vive en el conurbano. No. Veranea en la costa atlántica y utiliza colectivo. No. Amante de las gorritas y los pantalones de gimnasia. No. Sí, preferentemente peronistas, comen pan y bailan con swing. Ejemplo. No. Estos negros de mierda no conocen los dentistas. No, es un montón. Sí, No. tengo otro. No. Con rapidito se lo hago. Mirá, vamos a la G. Gorda. Antes había dejado de utilizar la palabra gorda. Mirate qué lindo que dice. Mujer de formas redondeadas, cachetes prominentes y papadas desbordantes. Dice, ejemplo, está exigido el pantalón de la gorda. No, es un spa. Ahora lo podemos meter una más. Dale, rápido, ya. Termínela con esto. Me niego a reír. Lechón. No. No, véase gorda. Está bien. Voy a la otra. La última. Vamos a la M. Ya termina. Mufa. Bueno. Mufa. Persona que es tildada de traer mala suerte por alguna característica física. Ya sea por su color de pelo o por alguna discapacidad. Ejemplo, toca tu huevo que viene el rengo. No, es un espanto. Chico, esto antes era penalizado y sancionado. con mucha razón. La Argentina cambió. Gracias al Inadiccionario. Tengo un montón de palabras más. La vamos a ir sacando. Gracias. ¡Qué baja! Ani, a ver, no sé de qué vas a hablar. ¡Qué valentía, Ani! Vamos a hablar de Atucha, lo que ocurrió en las últimas semanas, en los últimos días, en las últimas horas, los trabajadores y las trabajadoras de Atucha que están en reclamo salarial. Pero vamos a hacer un breve repaso de cómo es que surge esta política, se quiere, de la energía argentina, que comienza en el año 50 con Perón. En el año 1950 se crea lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luego en el 74 se construye Atucha 1 y obviamente en la década del 90, ¿qué es lo que sucede? Se deja de invertir en Atucha. Entonces, en ese momento se detienen prácticamente todo lo que son las inversiones y la plata, básicamente, para que se sigan construyendo estas energías. En el año 2013, Néstor Kirchner, el que retoma nuevamente la agenda de energía nuclear, y después, obviamente, con la construcción de Atucha 2, llega Cristina Fernández de Kirchner, quien en el año 2011 pone en marcha Atucha 2. Todo este breve recorrido para contarles y explicarles la importancia que tiene esta central nuclear argentina en lo que es la soberanía nacional. Escuchemos a Cristina en el año 2011. Cuenta con combustible nuclear. Yo digo que la maquinaria argentina cuenta con el mejor combustible que tenemos. El pueblo argentino y su fuerza. Ese es el combustible de la maquinaria. Y tenemos que ponernos de pie, los argentinos todos, para seguir asegurando que esa maquinaria nunca más nadie la pueda detener, que siga su marcha indetenible para lograr más crecimiento, más justicia, más igualdad, más libertad, más democracia, más patria para todos. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Estas son las marchas que sucedieron en estos días, los trabajadores reclamando todo lo que tiene que ver con el freno de obras, el freno de actividad. Ellos dicen, hay trabajo. Lo que pasa que lo que están haciendo es todo el tiempo amenazar. Primero, no están modificando lo que tiene que ver con las paritarias, la plata no alcanza y encima detienen muchas de las actividades. Por lo tanto, los trabajadores dicen, hay cosas para hacer, ellos no quieren invertir en estas actividades. Vamos a escuchar ahora, en voz de algunos de estos trabajadores, qué es lo que está sucediendo concretamente en Atucha y por qué en este caso están saliendo a hacer sus reclamos. Al no haber movimiento de trabajo, no hay gasto, se cierra todo. Los trabajos que puede hacer el muchacho que es desocupado, no lo puede hacer hoy, porque vino contra la casta y la casta aparentemente somos nosotros. Nos pasa que todos los días llegamos con una novedad nueva a nuestras casas y creo que la mayoría es sustento de familia. Yo creo que estamos todos endeudados. Desde diciembre a hoy el que tenía un ahorro se lo comió y estamos usando las tarjetas de crédito para comprar mercadería. La verdad que ya eso es el detonante. Yo soy el único trabajador de la casa, que tengo que mantener mi familia. Nosotros tenemos que estar en el puesto de trabajo ahora en estos momentos, ¿sí? Y mi señora me pregunta, ¿qué pasa mañana? No sé, no te puedo decir nada. No te puedo decir que estamos seguros.
le digo, vamos a sacar una heladera. No puedo, porque no sé ni lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar pasado. ¿Me entiende? Se me quemó el lavarropa, no puedo comprarlo. Porque son 800, 900 mil pesos que sale un lavarropa. Una bronca, una potencia que te da. Porque tenemos que estar trabajando ahora en estos momentos. Tenemos que estar trabajando la gente. Que acá hay mucha gente, ¿no? Tenemos que estar, hay fuerza. Acá tenemos fuerza para trabajar. Porque esto no es sensación de uno querer llorar por llorar. ¿Me entiende? Me da una indignación terrible porque este gobierno vino a fundir a la gente trabajadora. Bien, cuando estábamos repasando este bloque, Cristina decía que no se detenga la maquinaria. Bueno, claramente este gobierno vino con una intención clara, ¿sí? Detener la maquinaria, dejar a toda esta gente en este momento en la calle o también amenazar que los van a dejar en la calle. Ahora escuchemos al vocero presidencial que encima en todo este contexto dijo lo siguiente con respecto a la producción de energía. Por otro lado, contarles a todos que en el mes de julio la Argentina ha logrado récord histórico de producción de energía nuclear. Las centrales nucleares generaron casi el 9% de la generación eléctrica del país, equivalente a redondeando 1.174.000 megavatios por hora. En la administración del presidente Milei, Argentina se potencia también en el ámbito nuclear. Bueno, claramente esto sucede porque hubo una intención política, y lo estábamos mencionando desde el año 1950 con Perón, después con lo que fue Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner, de tener estas centrales nucleares. Sí. Eso no es arte de magia. Claro, eso sucede porque hubo una intención y hubo una idea de soberanía con respecto a esto. Escuchemos ahora, y para cerrar, otra de las reflexiones de una trabajadora de Atucha en este contexto de incertidumbre total. Hace 15 días nos informaron de que nos iban a echar, que teníamos hasta el 30 de agosto. Estoy construyendo mi casa, no me alcanza, la quiero terminar y no puedo porque es la comida o la mano de obra. ¿Y qué se le dice a los hijos, a la hija, hijo, cuando uno llega, ¿no?, ante esta situación? Y la verdad que es muy triste. Ahí es como que no quiero hablar mucho porque me pongo mal. Pero ¿está al tanto de la situación? Sí. ¿Qué edad tiene? 9 años. Claro, entiende. Sí, yo agarro y le digo, mirá, no, digamos, ya no se puede hacer el gasto que hacíamos antes porque mamá no sabe si mañana va a ir a trabajar o no. Qué desesperante. Esta es la realidad. Bueno, pero es esta la realidad. Fíjense que si hacemos un repaso nosotros de lo que hemos visto en este programa, simplemente con lo que tiene que ver con la energía, con la producción, con el trabajo, porque, bueno, las universidades, los docentes, pero digo, si vos en este momento necesitas más empleo, si vos en este momento necesitas más energía, de hecho ya están diciendo, y lo decía Rosalía Constantino al mediodía, que vamos a tener problemas energéticos para el verano. Sí. Además que podés exportar, en el caso que lo trabaje bien, para eso fue en su momento también lo de Atucha. Necesitas trabajo, necesitas ingresos, necesitas energía, necesitas exportar. Y lo podés hacer, ¿por qué no lo haces? Porque evidentemente esto, más temprano que tarde, va a terminar siendo un negocio de unos pocos. Totalmente, es un desguace que se hace para en definitiva poder venderlo a poca plata, es lo que uno supone que puede llegar a suceder. Vos decías, nos avisaron que íbamos a tener cortes en diciembre, en enero, en el verano. Sí, advirtieron. ¿Sabes cuándo lo empezaron a decir? ¿Plena ola polar la primera? Bueno, ahí. Claro. Había sido la canciller que había hablado de Mondino, claro, que compren los generadores. Gracias, Magallanes. Que compren los generadores. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. ¿Usted quiere hacer algún cierre? No sé. Un programón. Ah, bueno. Un programón. Me encantó. Sí, me encantó porque la gente se informó, se distrae. Me gusta ser parte. Me encariñé. Bueno. Me pasa lo mismo con mis empleados. Bueno, muy bien. Abigail Lasalle, Anabela Sánchez, gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre. El martes, ya saben, a las 11 de la noche, si tienen ganas, aquí estamos, haciendo Sin Lugar para los Débiles. Chau, muchísimas gracias.